Buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro en este contexto de la Pascua, en el que el Señor nos reúne en pro del pueblo trabajador, de la pastoral de los trabajadores, una pastoral siempre antigua y siempre nueva en la vida de nuestra Iglesia y donde queremos escuchar la voz del Papa, de escuchar a Dios donde la vida clama. Para iniciar este encuentro, entonces queremos invitarnos a que todos hagamos esta oración que hemos repartido por los trabajadores. Jesús de Nazaret, creo en ti, presente en nuestra vida de trabajadores y en nuestra historia. Creo en ti, presente en nuestra búsqueda de un mundo más humano y fraternal. Te ofrezco todo mi trabajo, mis luchas y mis penas. Concédeme lo mismo que a todos mis hermanos en el trabajo, pensar como tú, trabajar contigo y vivir en ti. Dame la gracia de descubrirte presente en la rudeza del trabajo de cada día, en nuestros esfuerzos de unión y solidaridad. Reina en la fábrica, en el taller, en el campo, en el almacén, en la calle y en el hogar. Necesitamos luchar y vencer contigo hasta que llegue el tiempo en que podamos vivir como hijos de un mismo Padre, a ejemplo de María, mujer comprometida con su pueblo. Amén. Un pueblo que rinde culto a un ideal no tiene por qué desfallecer aún en circunstancias de dura prueba. Esta frase es de nuestro siervo de Dios, Jorge Murcia Riaño, fundador de la Comunidad de Hermanas de San Juan Evangelista, que en fidelidad a ese carisma recibido de Dios como fundador de evangelización en el mundo del trabajo, también a él nos acojamos para que desde el cielo ore con nosotros por esta pastoral del trabajo. Me han pedido hablar sobre el tema de reconciliación y el mundo del trabajo y estaba pensando en que ahí pues, se está colocando en el tema de este rato de reflexión un asunto que es muy complejo en la realidad colombiana actual. Ustedes saben que los procesos de reincorporación de los grupos guerrilleros atraviesan por una reincorporación no solamente a la vida civil, sino que tienen una parte política y tiene una parte también económica, es decir, la reintegración tiene una faceta económica que significa crear medios de vida que sean sostenibles para las personas que estuvieron en la órbita de la guerra. Eso tiene enormes desafíos para una sociedad como la nuestra e impacta de una manera muy directa sobre las opciones que la sociedad sea capaz de crear o de ofrecer para los grupos que han estado al margen de la ley y que en un determinado momento por una negociación pues se integran a la sociedad. Hay una serie de experiencias, y voy a hacer una reflexión introductoria sobre eso. Hay una serie de experiencias que se han hecho sobre buscar espacios donde víctimas y personas que son excombatientes trabajen juntos. La gran pregunta es si trabajando juntos nos podemos reconciliar más. Ese es como el gran desafío de la pregunta ahí. ¿Qué significa que, por ejemplo, víctimas y excombatientes compartan una finca y la trabajen juntos? ¿O qué significa que tienen una empresa en un determinado lugar del país que produce algún servicio para comercializar con él y ahí interactúan ambos, pues, personas de ambos grupos
y se encuentran en esa relación laboral y a partir de esa relación laboral son capaces de construir un horizonte. Esa es como la gran pregunta, ese es el desafío que mucha gente se hace en este momento, porque esa es una parte del tema. La otra parte es empresas formales, donde a una empresa formal le dicen, ¿y usted por qué no recibe excombatientes? ¿Y usted cuántos excombatientes podría recibir? Si estamos hablando de más de 15.000 excombatientes de un solo grupo armado, que son las FARC, y se les quiere incorporar al mundo laboral, entonces tenemos varias posibilidades. Una posibilidad es que haya empresas donde puedan trabajar y otra posibilidad es que haya grupos mixtos. Eso tiene exigencias muy profundas, eso tiene unos condicionamientos muy de fondo y pienso que los empresarios y las iniciativas que se lanzan a combinar excombatientes con víctimas requieren un acompañamiento y una formación específica sobre lo que significa el rol del trabajo en un proceso de reconciliación. Es decir, ¿qué significa incorporar la dimensión del trabajo en un proceso de reconciliación? Esa es una pregunta muy interesante. Ustedes me pregúntense si ustedes en su lugar de trabajo quisieran tener excombatientes de las FARC y cuántas personas estarían como en la capacidad de aceptar esa realidad, de qué manera eso podría darse. Les voy a dar dos ejemplos a manera introductoria que dicen un poco como la profundidad de la pregunta. En un programa de pastoral social una vez me invitaron a Florencia y allá estábamos desarrollando unos talleres con población de distinto orden y fui al SENA. En el SENA se estaba capacitando mucha gente de los programas nuestros y pasé por el taller de carnicería. Ahí estaban aprendiendo los cortes de la carne. Entonces el instructor me dijo, yo puedo hacerle a usted una pregunta, ¿puedo conversar con usted aparte un momentico? Le dije, por supuesto. Entonces le dijo a los que estaban participando, que eran hombres, les dijo, ustedes sigan el ejercicio, yo me demoro un momento, ya regreso. Cuando salimos, él me decía, nosotros necesitamos no solamente que nos manden las personas, sino que nos den acompañamiento para nosotros mismos los instructores, porque aquí hay una complejidad grande en estos cursos. Le pregunté, pero ¿qué pasa? Y me dice, en estos talleres de carnicería, además de lo que usted vio, que hay que saber hacer el corte de la carne, también se habla de cómo matar una res para que no se llene la carne de químicos y se dañe. Y hay que saber procesar el animal después de muerto, pero se cuenta toda la historia de qué siente un animal cuando sabe que lo van a matar, qué químico segrega, etcétera, y que se produce un proceso químico muy, muy complejo dentro del organismo. Y me dice, explicando estos procesos, yo he visto que aquí hay personas que lloran durante el taller. Y aquí yo tengo mucha dificultad en establecer un diálogo tranquilo cuando se tocan ciertos temas, porque la gente está muy metida en otros pensamientos, está tratando de hacerse muchas relaciones en la cabeza sobre su propia historia, lo que pasó en su pasado y lo que está oyendo aquí hablar, pensando que esa es la muerte de una res, pero ¿cómo sería la muerte de una persona que sabía que iba a morir y que recorría ese proceso? Entonces, ahí estamos en un ejercicio del mundo del trabajo, estamos enseñando a trabajar, estamos capacitando para el trabajo, en un contexto de construcción de paz, en un contexto que requiere una óptica de reconciliación. Entonces, él lanzaba ahí una pregunta bien interesante, ¿cómo podemos unir en la parte de psicosocial que ustedes manejan, cómo podemos unir el trabajo que ustedes hacen desde la perspectiva del acompañamiento a los grupos de personas que han dejado las armas y cómo se resuelven cosas de fondo que no se pueden abordar si no se tiene una perspectiva espiritual? Es decir, él me decía, yo sé enseñar clases de carnicería, pero yo de eso no sé. Aquí hay un tema que escapa de mis manos y que realmente hace parte de un mundo mucho más de fondo, mucho más complejo.
Otro ejemplo que les quería contar tenía que ver con una experiencia en la cual se unieron personas de distintos sectores, trabajaban juntos y en un determinado momento una persona de ese colectivo descubre, y ella había tenido un familiar que había muerto, descubre que allá habían personas que tenían responsabilidad en esa muerte. Y comienza a armarse todo un diálogo, una discusión sobre cómo manejar esa situación. Esta persona finalmente se alejó, no quiso volver más, pero al cabo del tiempo hace todo un proceso mucho más integral y regresa al grupo. Retorna al grupo para encontrarse con los que había estado trabajando. Entonces, a mí me parece que aquí, cuando se habla de relación entre trabajo y reconciliación, un primer punto es que el trabajo conlleva un compartir narrativas, historias, un compartir perspectivas, posiciones, puntos de vista. Y ese es un paso posible hacia la reconciliación si es adecuadamente manejado. Si la gente en su vida laboral no solamente habla de la actividad laboral como tal, sino que pone sus narrativas sobre la mesa, de quiénes son, de dónde vienen, se ponen historias sobre la mesa. Y el mundo del trabajo es una oportunidad excelente, no la actividad productiva como tal, el mundo del trabajo es lo que rodea la actividad productiva, es un escenario excelente para compartir y conocer narrativas, escuchar narrativas, pero se requiere una capacidad del aprender a escuchar. Se requiere un adiestramiento de cómo escuchar de manera que la escucha no haga daño y que sea sanadora, porque al final, ¿de qué se trata con las narrativas? De sanar la memoria. De sanar la memoria. Es decir, el proceso de reintegración, cuando integra a una persona que estuvo, digamos, trabajando con armas durante un largo periodo de su vida y tiene que dar el viraje hacia otro tipo de instrumento, otro tipo de actividad, otro tipo de relaciones, allí hay de por medio lo que yo sabía y lo que soy ahora y lo que estoy aprendiendo ahora. La narrativa que tengo de atrás y la narrativa que estoy tratando de construir ahora a través del trabajo, porque en el trabajo es donde la persona aprende, es donde la persona aprende lo más profundo. Ahí hay unas dimensiones, digamos, en el mundo del trabajo con las cuales las personas se encuentran, que son la dimensión y de la reconciliación, que eso pasan por lo ético, lo moral, lo social, participar en la obra del Creador. Pero para que la narrativa me lleve a descubrir que estoy participando en la obra del Creador, yo tengo que pasar por una serie de transformaciones, porque mi narrativa anterior no era participación en la obra del Creador. Si yo estuve como excombatiente, y si fui víctima, mi narración de mi pasado no puede negar que yo tuve una afectación en ese aspecto que se decía ahí, de la relación con el Creador. Y aquí hay una frase de la obra en Exercer que dice: una cosa cierta y para los creyentes, la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos, para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas el hombre es admirable, el nombre de Dios en el mundo. O sea, cuando hablamos de reconciliación y mundo del trabajo, hay que tener muy presente este gran principio, y es que el mundo del trabajo será reconciliador en la medida en que me acerque a ser partícipe de la obra del Creador, en la medida en que me permita entrar a participar en la obra del Creador. De lo contrario, el trabajo no es reconciliador. Si el trabajo adquiere su dimensión reconciliadora cuando él asume algo que es muy importante, y es que a través del trabajo yo puedo reconciliarme con la naturaleza, con los demás, conmigo mismo. En el trabajo yo estoy
entrando a transformar la naturaleza, estoy entrando a hacer una obra paralela, muy cercana a la del Creador, a extender la obra del Creador, y eso me requiere a mí una capacidad. Y entonces, por lo tanto, me pone en el plan de la reconciliación, si eso es adecuadamente orientado. Yo pienso que Colombia necesita hacer esa reflexión de fondo. No es solamente poner a trabajar la gente. Recuerden que en el pasado muchos grupos que se reintegraron trabajaron un tiempo en una actividad, después muchos retornaron a la guerra o trabajaron en una actividad en la cual fueron víctimas de amenazas, en fin, hubo una dispersión tremenda de situaciones. El país requiere hacer un reenfoque de la relación entre reincorporación a la vida civil o reparación de la dignidad perdida, porque yo fui víctima, porque esos son los horizontes. Si al uno se trata de restaurarle la dignidad, de repararle la dignidad, al otro hay que darle también la oportunidad de rehabilitar su dignidad porque la perdió a través de la violencia. Ese proceso de restauración, rehabilitación, ¿cómo se unifica con el proceso de trabajar y transformar la realidad? Ese es un gran desafío. Y ahí el proceso tiene que llevar a construir esperanza y también confianza. Es decir, uno adquiere confianza en la sociedad a través del trabajo. El trabajo me permite a mí establecer relaciones de confianza. Uno aprende a cooperar con los demás, uno aprende a trabajar juntos con los demás, a hacer cosas juntos con los demás en el mundo del trabajo. La Pastoral del Mundo del Trabajo nos convoca a ser iglesia comprometida por el trabajo decente. En este día, esa es una invitación que nos lanza la Pastoral del Mundo del Trabajo con una fuerza especial. Hacer servicio a nuestros hermanos y hermanas necesitados, a trabajar muy intensamente por la dignidad de hijos e hijas de Dios y a unir los temas de misericordia y justicia. El trabajo decente une esos dos grandes ejes, justicia y misericordia. Somos pues un conjunto de entidades convocadas con un empeño común de trabajar, de hacer todos los esfuerzos posibles para que la dignidad humana sea reconocida en el mundo del trabajo, que de los poderes públicos, todos los empeños que se están haciendo en el país, se avance en ese campo. Pero hay un motivo particular que nos congrega y es que la construcción de la paz, que es una tarea que el país se ha propuesto, requiere en este momento que se entienda que el trabajo es una clave en ese largo proceso. Es esencial el trabajo decente en el proceso que emprende Colombia hoy y si queremos llegar hasta las raíces mismas que causaron la violencia. Hace poco la Conferencia Episcopal lanzó un texto en el que habla de las raíces de la violencia, identifica 8 raíces y dentro de esas 8 raíces, la primera de esas raíces tiene que ver con el desconocimiento de la dignidad humana y todos los factores que a lo largo de nuestra historia han golpeado tan profundamente ese reconocimiento de la dignidad humana. Y el trabajo decente está muy relacionado con esa realidad. Recordemos que hace ya más de 30 años, el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Labor in Exercens, hizo toda una revisión y una actualización de la reflexión de la Iglesia sobre el sentido mismo del trabajo humano. Y el Papa en ese momento nos recordaba la relación que existe entre trabajo y dignidad humana. Un poco la diapositiva anterior mostraba los énfasis que hace el Papa, de qué manera hay una realidad del trabajo que está vinculando todos estos aspectos, la vida, la calidad de la vida, pero también la Iglesia comprometida con la defensa jurídica, las necesidades básicas, el trabajo y la libertad religiosa. Hay como unos grandes aspectos. Y es muy importante recordar esa encíclica porque eso va teniendo mucha vigencia para nosotros en la sociedad colombiana. Y nos recuerda que hay como 2 grandes tensores en esto de la construcción de la paz. Por una parte, ver a los seres humanos solamente como instrumentos de producción y no como sujetos de trabajo. Ese ver al ser humano solamente como un instrumento de producción
ha causado ya bastante impacto y bastante daño en la sociedad colombiana, creando o distorsionando la relación laboral como tal. Y por otra parte, y el Papa enfatizaba muchísimo en ese desafío de una visión distorsionada, decía, el problema de la sociedad contemporánea tiene que ver con lo antropológico, tiene que ver con la visión que tenemos de qué es el ser humano y por qué el ser humano trabaja. Y el Papa ahí hace un recorrido muy largo explicando desde el Génesis que el trabajo está vinculado con la esencia de lo que Dios quiere del ser humano y no con el castigo, que hemos vinculado el trabajo con el castigo y no con la realidad más profunda, con la esencia intrínseca de lo que significa el ser humano como partícipe de la obra del Creador, como co-creador. Y cuando el Papa lanza esa expresión, lo hace para decir, la sociedad ha caminado en contravía, ha hecho un recorrido completamente contrario a ese querer de Dios, y eso ha generado violencias, eso ha generado enormes desigualdades, pero también ha generado enormes violencias directas en el mundo. Entonces, cuando en Colombia se habla ahora de un gran proceso de construcción de la paz, que se ha insistido que es el proceso que corresponde a la sociedad colombiana en su conjunto, y la Conferencia Episcopal lo ha asumido en el documento Artesanos del Perdón, la Reconciliación y la Paz, ese desafío para decir, esa es la tarea en la cual tenemos que estar comprometidos. Se recalca nuevamente entonces que la clave de todo esto tiene que ver con el trabajo y con la dignidad humana, que ahí es donde está como el punto de partida, eso que estamos mirando en los afiches que hablan de la llegada del Santo Padre, que demos un primer paso, que un punto de partida inicial está ahí en la oferta, en la capacidad de reconocer la dignidad de cada persona. Enfatizamos pues en este encuentro también la espiritualidad del mundo del trabajo. Compartimos las acciones, las labores, las tareas como actividades dentro de la acción, dentro del plan de Dios. Esa comprensión de que el mundo del trabajo requiere de una espiritualidad también hace parte de la reflexión sobre trabajo decente. Y cuando se levanta la voz para hablar de trabajo decente, se dice que el trabajo imita la acción de Dios y otorga la dignidad al trabajador. Y por eso es necesario que se hable de trabajo decente y trabajo digno, como nos coloca este foro, el tema. En las Sagradas Escrituras hay numerosas, en la Biblia hay muy numerosas referencias al trabajo. Tal vez es uno de los temas que en la Biblia más recurrentemente aparecen, y el Señor Jesús aparece él mismo como un trabajador del Padre. Es decir, Jesús es identificado en la Biblia como trabajador, alguien que viene a cumplir la tarea, el trabajo que el Padre le ha encomendado. Y en ese sentido nos muestra todo un camino de comprensión de lo que es el trabajo humano. Allí pues, como se dijo desde el Génesis, existe una convicción: el trabajo no solamente transforma la naturaleza humana, sino que también hace al ser humano verdadero hijo de Dios. San Juan Pablo II decía que hay que distinguir entre trabajo objetivo y trabajo subjetivo, y en ese sentido enfatizaba que es cierto que hay una capacidad del trabajo de convertirse en vehículo para transformar objetivamente la realidad, pero dice hay una realidad más profunda, y es que eso lo ejerce un ser humano. Y ese reconocimiento de que hay un ser humano involucrado en el proceso, eso es lo que él llama la dimensión subjetiva del trabajo, y hace un fuerte llamado en su encíclica a que ese elemento sea transformador de las relaciones sociales. Es decir, que hemos creado un modelo de desarrollo, un modelo de trabajo, un modelo de sociedad que enfatiza el primer nivel, el trabajo objetivo, pero desconoce el segundo nivel, el trabajo subjetivo. Y al desconocer ese nivel profundo del ser humano que está involucrado en el proceso, ha creado una forma de trabajo y una forma de sociedad no decente, una forma de trabajo indecente, podríamos decir así. Aquí pues se enfatiza ese hecho y decimos que solo puede ser justo aquel sistema de trabajo que en su raíz supera la antinomia entre trabajo y capital.
según el principio expuesto de la sustancial y efectiva prioridad del trabajo humano y de su participación eficiente en todo el proceso de producción, y esto independientemente de la naturaleza de las prestaciones realizadas por el trabajador. Esa prioridad del trabajo sobre el capital hay que recuperarla. En Colombia eso será una tarea por la cual tendremos que insistir. Me alegra mucho este evento, porque nosotros como Iglesia tenemos que tomar en las manos algo que es intrínseco de la condición de la concepción que Dios nos da en el Génesis del ser humano, que es el trabajo como generador de dignidad, porque cuando una persona pierde la posibilidad de trabajo, cuando una persona no tiene acceso a un trabajo decente, se está atropellando lo que Dios más quiere en ella, que es su capacidad de transformar la realidad para ser partícipe de la creación. El enfoque que hemos dado en cambio a nuestro modelo económico, productivo y laboral están llevando a un desfase en estas cosas. Estamos viviendo una precarización del mundo del trabajo, a la pérdida de condiciones, a la pérdida de dignidad. Esto supone un deterioro del trabajo humano como tal, con el objetivo de satisfacer las demandas del capital, del mercado, de la productividad, de la eficiencia. Se ha dado entonces un deterioro en el mundo del trabajo. El fenómeno produce la codicia de las empresas y es lo que lleva a considerar a los trabajadores como puras herramientas. Por eso me parece que es importante, al lado del tema de la construcción de la paz, asumir los objetivos de desarrollo sostenibles 2016-2030 que lanzaron las Naciones Unidas, y que esos realmente sean guías en la política pública para la consecución del trabajo decente. Allí se señala eso como uno de los objetivos. Eso es muy interesante, que en los objetivos de desarrollo sostenibles, que son los que sucedieron a los objetivos de desarrollo del milenio, se haya colocado como uno de ellos la consecución del trabajo decente, que es una reivindicación de muchos sectores y que busca erradicar el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la esclavitud laboral, etc. Quisiera terminar nuevamente agradeciendo su presencia acá, subrayando el hecho de que para nosotros como Iglesia tiene que ser una prioridad la búsqueda de crear esta lógica, una lógica de la misericordia, una lógica donde la misericordia y la justicia se encuentren, que insistamos con el Papa en que el trabajo no puede ser visto en una sociedad de descarte, donde los seres humanos pasan a ser un objeto más, una herramienta más que puede ser descartada, y que uno de los graves problemas que tenemos hoy en Colombia y que va a tener que reflexionarse muy profundamente tiene que ver con la forma como entendemos la política y la economía, que no están al servicio de la persona, sino al servicio de mecanismos que han generado productividad, pero que han causado también degradación. El país ha avanzado en muchas cosas, también ha avanzado en las condiciones sociales de muchas personas, ha mejorado las condiciones sociales de muchos seres humanos, hay más educación, hay más productividad, pero el tema del trabajo decente, un trabajo que no esté sometido a condiciones de precariedad, un trabajo que esté mirado en términos de dignidad, es todavía un desafío. Y esto, como insisto, no es una campaña puntual de la Iglesia, esto hace parte del corazón del mandato con el cual Dios crea al ser humano en el Génesis. Esto hace parte de la visión del Creador sobre para qué somos seres humanos y cuál es el sentido de nuestra presencia en el mundo. Es ahí donde está la fuente y la raíz más importante del tema que nos aglutina en este día. Coloquemos pues en las manos del Señor esta jornada, pidámosle a Jesús, trabajador del Padre, que Él nos acompañe y nos guíe y que Él nos dé la luz para aportar a este camino de nuestro país tan necesitado de paz, pero también tan necesitado de dignidad y de un trabajo decente. Muchas gracias.